En Enfoque de Actualidad hablamos esta noche de las estrategias de comunicación y su influencia en la sociedad. Buenas noches, bienvenidos a Enfoque de Actualidad. Con el programa de hoy nos unimos al máximo reconocimiento del Campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid a Armand y Michel Matelar, que serán investidos en Segovia doctores honoris causa por su aportación irrefutable a las ciencias de la información. Desde su estudio sobre el papel de los medios de comunicación en la caída del presidente Allende en Chile, basado en el análisis sobre la función de la ideología en las narrativas que los medios de comunicación, las obras de Armand y Michel Matelar han sido traducidas a 13 idiomas diferentes. Junto con Ariel Dorfman, Armand escribió Para leer al Pato Donald, donde analiza por qué las historietas de la factoría Disney no son tan ingenuas como nos han hecho creer, y sus personajes son utilizados para transmitir una determinada ideología, mientras que Michel ha realizado estudios sobre la utilización de la figura de la mujer. Nos complace que luego se encuentren con nosotros en este plató en la segunda parte del programa, pero antes vamos a conocer algunos detalles de su personalidad y de su obra. Muy buenas noches, Victoria Domínguez. Muy buenas noches, Aurelio. Buenas noches a todos. Cuéntanos la biografía, una breve biografía para que nuestros telespectadores conozcan la personalidad y profesionalidad, sobre todo, no sé si le gustará a Armand que se lo digan, pero lo decimos ahora que no está él, quien es considerado en este momento como el sucesor de Umberto Eco en cuanto a experto en comunicación, ¿no? Pues sí, efectivamente es un auténtico honor tener hoy en el plató de la 8 Segovia a Armand y Michel Matelar. Son dos verdaderas autoridades internacionales en el mundo de la teoría de la comunicación. Vamos a conocer un poco mejor su trabajo. Para ello hemos pedido ayuda al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Comunicación. Son dos de los grandes teóricos de la comunicación y su obra ha trascendido más allá de las fronteras de Europa. Desde finales de los años 60 del pasado siglo, su trabajo ha influido decisivamente en diferentes ámbitos de la comunicación, tanto en la rama de periodismo como en la de publicidad o en el relato audiovisual. Ambos han escrito desde los años 70 obras muy relevantes, como Historia de los medios de comunicación, Historia de las teorías de la comunicación, y ese libro ha sido traducido a 13 lenguas. El otro día me comentaban que, por ejemplo, en Turquía van por la 8ª edición y en Brasil por la edición número 15, ¿no? Armand y Michel y Armand inician su labor de investigación en Chile, donde viven el golpe militar que acaba con el gobierno de Allende, y analizan el papel de los medios de comunicación en su caída. Géneros y formatos de cultura de masas, como fotonovelas o revistas femeninas, concluyen habrían incluido mensajes que justificaban el golpe de Estado. Armand y Michel analizaron con profundidad cómo los medios de comunicación, concretamente el diario El Mercurio, trabajó para derrocar el régimen de Allende, y el que también, desde esta perspectiva, pues se utilizara a la mujer de la burguesía, para aglutinar un golpe de Estado encubierto. Armand, economista y sociólogo belga, escribe también Para leer al Pato Donald, que es una obra en la que analiza cómo Walt Disney, en sus tiras cómicas, lo que hace es transmitir una ideología para promover un capitalismo con un afán de lucro que intenta de alguna manera educar a los niños desde muy pequeñitos en valores que precisamente no responden a unos valores que estamos defendiendo en estos momentos en el ámbito educativo, ¿no? Michel, francesa diplomada en literatura comparada, analiza la relación entre mujer y comunicación, la mujer como foco favorito de la comunicación de masas. Ha hecho un análisis muy profundo sobre cómo los medios de comunicación utilizan a la mujer en diferentes obras. Los Matelar son dos autores con una amplísima obra investigadora en ámbitos como la demografía, el desarrollo social, la cultura y la comunicación, especialmente en América Latina. Muchos profesores y estudiantes de las facultades de Ciencias de la Información y de la Comunicación hemos estudiado durante muchas generaciones los textos de los Matelar.
Algunas de sus aportaciones han sido decisivas para orientar el estudio y análisis de las industrias culturales. Y en estos momentos siguen al pie del cañón. Armand ha cumplido ya 80 años y Michel es septuagenaria, y son dos expertos en comunicación que influyen poderosamente en el análisis de los medios desde una perspectiva muy contemporánea, ¿no? Por ejemplo, han trabajado también en todo lo que es la polémica que se crea sobre el mundo vigilado en el que estamos viviendo. Muchas veces la lucha contra el terrorismo está implicando un combate incluso contra la propia relación de derechos humanos. Este doble doctorado honoris causa es el primer acto de estas características que acoge el Campus María Zambrano de Segovia. Está impulsado desde la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación, pero cuenta con el apoyo de todo el campus y de la ciudad. Doctorado honoris causa a un hombre y a una mujer que han trabajado tanto por la comunicación y por el análisis crítico de los medios de comunicación, ¿no? En estos momentos en donde se hace una crítica a ciertos medios de comunicación, en donde los propietarios de esos medios no tienen una sensibilidad por la educación y por el servicio público, es muy importante saber que dos personalidades como Armand y Michel Matelar han hecho una labor durante 4 décadas imprescindible para el avance de los medios, ¿no? Ellos siempre han reivindicado el que los medios tienen que tener un objetivo de servicio público, servir a la ciudadanía y servir al pensamiento crítico. Las reivindicaciones de Armand y Michel Matelar siempre llevaban a que los propietarios de los medios de comunicación tuvieran esa sensibilidad por el servicio público, por el análisis de otro tipo de sociedad más proactiva, más participativa, y yo creo que el homenaje que hacemos a los Matelar concediéndoles este honoris causa es un homenaje que muchas universidades querrían haber realizado antes, y en este sentido pues toda la ciudad se está volcando. Pues nada más, aquí termina la primera parte de este programa, hoy algo más corta, pero lo importante es escuchar a nuestros invitados de esta noche, como por otra parte han tenido oportunidad de hacer, lo han visto ustedes en las imágenes, un grupo de alumnos de la Universidad de Segovia. Así es, esta mañana participaban en, digamos, una lección magistral con alumnos del Campus María Zambrano, y al final de esta participación nuestra compañera Noelia Duque hablaba con algunos de los alumnos que han estado escuchando y les preguntaba por su impresión. Mañana Armand y Michel Matelar serán investidos aquí doctor honoris causa, pero antes han tenido la oportunidad de hablar con algunos de los alumnos de la Universidad de Valladolid. Hemos estado con ellos para preguntarles qué les ha parecido contar tan de cerca con la intervención de estos dos grandes teóricos de la comunicación. ¿Qué te ha parecido la intervención? Bastante interesante, sobre todo porque es una leyenda, o sea, entonces hace muchísima ilusión tenerlo aquí. Entonces, no sé, hombre, ha habido partes que se han hecho un poco duras por lo técnico del tema, pero bastante entretenido, la verdad. Pues me parece muy interesante poder tener esta cercanía con dos personas que mañana van a ser doctor honoris causa aquí en la Universidad de Valladolid. Y la verdad es que las respuestas que nos han dado a todas las preguntas son muy interesantes y bastante acertadas. La verdad que sí, yo pienso lo mismo que él y ha sido muy interesante. Pues interesante, ha estado bastante interesante, la verdad. Sí, bueno, yo creo que nos aporta bastante para las asignaturas que tenemos y nuestra carrera, nos orienta un poco a la hora de hacer los trabajos y tal, y tener en cuenta todo lo que nos han dicho. Y sus puntos de vista, cómo ven ellos la publicidad, los estereotipos y todas esas cosas. Habla de muchas cosas, de los grandes medios de comunicación, de la publicidad, del feminismo y mucho también de Internet y de las redes sociales. ¿Qué te ha parecido su opinión al respecto? Pues yo creía que iba a estar bastante más en el lado de los que están en contra, pero no. O sea, parecía estar bastante a favor, con ganas de incluirlo, con ganas de seguir investigando en el tema. Le he insistido yo mucho a que contestara preguntas sobre la información, el robo de datos, la comercialización y la mercantilización de esos datos, que actualmente es un mercado importante y que no somos conscientes de lo que está causando. Lo de Internet, mucha razón en todo lo que ha dicho, porque tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero hoy en día como que se abusa de las malas. Y es importante tener una visión general de todo lo que... Vamos a estar esta noche en el plató con Armand y con Michel Matelar, muy pocas horas antes de que sean investidos doctores honoris causa en el Campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid.
En breve, en 2 minutos, volvemos después de la publicidad. Buenas noches, estamos en Enfoque de Actualidad, horas antes de que Armand y Michel Matelar reciban el doctorado honoris causa, dos investigadores, dos expertos en teoría de la comunicación. Muy buenas noches, Armand, buenas noches, Michel. En primer lugar, ¿qué tal les está tratando Segovia? Sí. En Segovia les ha recibido bien. Bien, muy bien, sí, es una ciudad maravillosa. Para nosotros es un verdadero descubrimiento. Había venido hace 2 años, pero esta vez tuvimos tiempo de ver todo. Michel. No, sí, realmente nos ha deslumbrado, ¿no? Una ciudad que beneficia de un sitio estupendo. Hemos podido ver toda esta línea, ¿no? de monumentos que termina con el Alcázar. Bueno, no, realmente fuimos muy bien sorprendidos. Yo, porque es la primera vez que vengo a Segovia. Nos ha deslumbrado realmente. Pues bienvenidos y enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Esta mañana le he escuchado a Armand decir que los ciudadanos no deben dejarse llevar de los medios, deben de tomar distancia, porque nadie dice la verdad. ¿Eso es realmente así? Sí, no, yo pienso que la situación de los medios es tal que es difícil lograr una pluralidad, un pluralismo, digamos, de información. Yo creo que es un problema real, porque el proceso de concentración ha aumentado y yo creo que es difícil poder, digamos que el problema es no solamente la concentración de los medios, pero también la orientación de los medios hacia cierta interpretación de las realidades, ¿usted entiende? Entonces, es verdad que Internet permite a veces de rectificar, pero también Internet tiene sus propios sesgos, ¿usted entiende? Entonces, yo pienso que es importante que los ciudadanos tomen distancia en relación a las tecnologías antiguas y nuevas para finalmente formarse por sí misma una idea de lo que es la verdad y la realidad, ¿usted entiende? Michel, esa distancia también se tiene que comprobar, observar. Respecto a la publicidad, tiene que haber también esa distancia entre el público y la publicidad. Sí, como no, y quizá, más que hacia otros, porque la publicidad está hecha para promover, ¿no?, el mundo del consumismo, ¿no? Y lo grave en la publicidad es que parece presentar todo este universo de consumo en forma como muy democrática, como si todo el mundo, todas las personas, sea cual esté su presupuesto, pueda alcanzar, ¿no?, a acceder a estos bienes, ¿no? Es la falsedad más grande, ¿no?, que encuentro yo en el universo publicitario. Promueven objetos como si estuvieran al alcance de todas las bolsas, ¿no? Lo que no puede, sino que causar mucha, como decía, no encuentro la palabra, pero mucha frustración, ¿no?, en el universo de los consumidores. Vamos a ir un poco más atrás, al principio del año 1971, cuando escribe algo relacionado con el Pato Donald, pero que nadie podía imaginar que el Pato Donald estuviera colaborando con el golpe de Pinochet. Estaba mandando mensajes para favorecer el golpe contra Allende, contra Salvador Allende.
Sí, lo que hicimos con el libro Para leer al Pato Donald, que apareció en Chile en diciembre de 71, era mostrar que la visión del mundo que tenía los cómics de Disney finalmente era muy cómplice finalmente con la visión del mundo que tenía la oposición a las reformas que proponía Allende. Es eso que es interesante. Digamos que mostraba que bajo la inocencia de los cómics había una ideología que finalmente estaba comprometida con un proyecto contrario a finalmente la emancipación del pueblo chileno. ¿Y cuáles son las claves de una comunicación para arrebatar el poder democrático? ¿Cuáles fueron las claves de la comunicación en Chile? Mira, yo digo siempre que tenemos la comunicación que merecemos. Eso sin despectivo, usted entiende que sea despectivo, pero yo creo que es importante a nivel tanto individual como a nivel de la comunidad, usted entiende. Yo pienso que no se discute suficientemente, digamos, la cuestión de los medios entre los colectivos. Son colectivos muy reducidos que discuten, por ejemplo, de lo que es realmente un servicio público, lo que es una televisión, por ejemplo, una radio de Estado diferente del servicio público, usted entiende. Y hoy se habla mucho de nuevas tecnologías de comunicación y de interactividad con el Internet, pero hay una tendencia en olvidar que lo que es importante es apropiarse también de los medios comunitarios, usted entiende, es decir, dar la palabra a otros sectores de la población que no la tienen, usted entiende. Respecto, esta mañana Michel hablaba de no se está valorando el trabajo de la mujer, el trabajo doméstico de la mujer. Sí, sí. ¿Cuál es el papel que deja, por ejemplo, la publicidad, que dejan los medios de comunicación a la imagen de la mujer? Es decir, que no, normalmente y en forma casi uniforme hasta el momento donde la cosa se vuelve un poco más compleja, se centraba sobre la mujer en el universo doméstico, ¿no? Y acentuando la necesidad de enriquecer su universo doméstico con todos los artefactos, etc. Y también se utilizaba el cuerpo de la mujer, ¿no? Como se ha dicho varias veces, como se ha denunciado varias veces, ¿no? Para vender automóviles, ¿no? El cuerpo de la mujer siendo asimilado a la carrocería, ¿no? de las autos, etcétera, ¿no? Y es cierto, que la cosa se pone un poco más compleja, porque ahora debido al movimiento de las mujeres, debido al hecho de que ellas se desenvuelven cada vez más en el dominio público, la publicidad también se está amoldando, ¿no? Sobre esta nueva realidad, ¿no? Pero con un ojo un poco, a veces interesado, ¿no? Porque le interesa mucho utilizar el nuevo presupuesto, ¿no? De la mujer que se desenvuelve fuera del hogar. Y entonces, hay una utilización de muchos aspectos, ¿no? Relacionados con la mujer moderna, con la nueva mujer en la publicidad también, ¿no? Otra publicidad puede referirse de forma más honesta, más honrada, a los nuevos comportamientos y volverse un agente de promover, ¿no? otros aspectos. Pero en general la publicidad tal como la entendemos está relacionada con sacar un beneficio pecuniario, ¿no? Con los nuevos comportamientos, ¿no? ¿Y el hombre, la imagen del hombre, sin embargo? La imagen del hombre está cambiando mucho, encuentro yo, y sobre todo la del niño, ¿no? El niño se ha vuelto un target, ¿no?
¿cómo se dice? Sí, un grupo de edad, un target. Sí, grupos de edad, sí, y evidentemente que hay todo un comercio alrededor del niño. A veces aparece como muy bien sensibilizada, ¿no?, al nuevo universo de los niños, pero generalmente son target, se me olvida la palabra en castellano. Grupos, es decir, cible, ¿no? No me acuerdo del nombre en castellano. Es decir, la publicidad se dirige a los padres con destino a los niños, ¿no? Cada vez más, ¿no? Porque el niño se ha vuelto un grupo de interés para el comercio. Vamos a hablar de un tema que yo considero muy interesante respecto a algo tan, en estos momentos, tan habitual en los domicilios, en los teléfonos, como es Internet, las redes sociales. Usted esta mañana hablaba de que las redes sociales invitan al consumo y que además no son espacios de debate democrático y que están utilizados por personas que no tienen argumentos, que carecen de argumentos. No, yo no fui tan radical. Sí, yo lo he percibido así. Sí. Las redes sociales son redes, digamos, que pueden tener una acción, puede ser importante en la acción, digamos, antisistema. Se lo vio concretamente en el uso que hace, por ejemplo, ciertos nuevos movimientos sociales, o digamos lo que ocurrió en Medio Oriente hace unos 3 o 4 años. Yo creo que es importante eso, es un aporte original, usted entiende. Pero también no hay que olvidar que las redes sociales tienen un modelo económico que releva de la mercadotecnia. Y finalmente tienen también como función de captar y de explotar los datos personales de los individuos para venderlos a clientes o utilizarlos para finalmente acercarse con más sensibilidad finalmente a los computadores y los computadoras, a los consumidores y consumidoras, usted entiende. Yo creo que es importante eso, porque debido al hecho que es un modelo económico, remiten a una idea de individualismo que está muy vinculado finalmente al consumismo, usted entiende. Yo creo que hoy se debe abordar las nuevas tecnologías desde 2 perspectivas. La perspectiva como reproducción de un modo de producción de la publicidad y de la comunicación que es cómplice con el neoliberalismo, y el otro que trata finalmente de introducir mecanismos de emancipación, usted entiende, adentro de la ciudadanía. Entonces no es tan tajante, usted entiende. Yo pienso que la tecnología y la construcción de los usos de las tecnologías, en particular las nuevas tecnologías, es un desafío, es un reto democrático. En todo caso, son herramientas de opinión más que de información. Sí, pero no hay, bueno, es verdad eso, pero no hay que olvidar que los verdaderos instrumentos, herramientas de opinión quedan los grandes medios. Es importante decir eso, porque yo creo que hay un mito de cómo Internet pudiera solucionar los problemas de concentración, etc. No, yo pienso que los grandes medios están siempre en el centro de la maquinaria que finalmente construye la hegemonía de un grupo social, de un grupo dominante, ¿usted entiende? Michel, ¿cómo ve usted las redes sociales y el comportamiento de los ciudadanos en redes sociales? Sí.
Bueno, yo estaría de acuerdo con lo que dice Armand, ¿no? Es decir, que se notó, por ejemplo, el peso el rol de las redes sociales cuando se trató, por ejemplo, de convocar, ¿no? Como lo hemos visto en raíz al grupo de los indignados en España, como se vio en las primaveras árabes, ¿no? Es cierto que el rol de los medios, de este sector de las redes sociales fue muy importante, un rol de convocación, ¿no? Pero después para construir un real proyecto, yo creo que las redes sociales se quedan insuficientes, ¿no? Es decir, son redes que pueden convocar, como yo decía, pero que después, tal como dice Armand, ¿no? Hay unos que reproducen, ¿no? el modelo, ¿no? de los medios que conocemos, de los medios dominantes, y otros sí que se ponen del lado de los de medios es decir, de participación a otro proyecto de sociedad, ¿sí? Estamos en una crisis, o al menos hemos padecido una crisis muy importante. Prácticamente medios de comunicación consolidados quedan muy pocos. Los medios de comunicación que usted quizá dibuja como grandes medios de comunicación están debilitados. Internet no es la solución. Porque también en el campo de las nuevas tecnologías de comunicación hay una concentración. Cuando uno piensa que Google, Facebook, etcétera, son cuatro, por algo se puede hablar de una sociedad feudal. Están en un estatuto feudal, ¿usted entiende? Porque la concentración es enorme, ¿usted entiende? Pero Google quizás es un fenómeno de los servicios estadounidenses. Sí, pero yo creo que de todos modos es verdad que incluso los propios gobiernos, por ejemplo, europeos, están pensando en digamos, reducir el grado de concentración de este grupo, digamos, feudal, ¿usted entiende? ¿Y cuál es el papel, si le queda papel, a los medios de comunicación tradicionales, a los periodistas? ¿Qué le queda? ¿Qué función tienen todavía los periodistas en este entorno? Yo creo que es escuchar más la ciudadanía y, digamos, tomar sus fuentes en otras partes que las partes, digamos, que los sectores que siempre tienen la palabra, ¿usted entiende? Yo creo que es fundamental eso. Y hablando de Google, hay fórmulas para que los nombres de las compañías, de las empresas aparezcan en primer lugar, porque normalmente cuando se hace una búsqueda solo se va a la primera página o a la segunda como mucho. Google en este caso utiliza herramientas, pero no utiliza unos criterios ortodoxos de búsqueda, reales, no por importancia, por calidad, por veracidad, sino que es mecánico. Sí. No, mira, si uno hace la historia de Google en los 10 o 15 últimos años, lo que se nota es que muchos sitios han desaparecido porque finalmente han sido, digamos, marginados por Google. Porque el problema no se ve así, pero Google reprime o suprime cierto tipo de información, ¿usted entiende? Además, el hecho que sea realmente, básicamente, en el centro que esté de dependencia norteamericana, no es inocente eso. Y es todos estos problemas que hay que discutir en la ciudadanía, ¿usted entiende? Si no, uno, finalmente, Google aparece como Salvador, ¿usted entiende? Un Salvador, ¿usted entiende? Y una enciclopedia. No, la enciclopedia que presenta es una enciclopedia que es el resultado
de supresión, de represión de ciertos contenidos. A prueba, de nuevo le digo, la desaparición de ciertos sitios que aportaban finalmente otra visión que la de Google. Vamos a volver en un par de minutos. Estamos en Enfoque de Actualidad con Armand y Michel Matelar, que en unas horas van a recibir el doctorado honoris causa en el campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid. Les agradecemos mucho que estén con nosotros, dos grandes expertos en comunicación, y estábamos hablando de Google, y además hablábamos como de una herramienta poco fiable, o en todo caso menos fiable que Wikipedia, que es una enciclopedia, ¿no? Hoy defendía, en su intervención de esta mañana, defendía Wikipedia como un elemento más... Yo creo que Wikipedia tiene la ventaja, digamos, tiene la virtud, mejor, la virtud finalmente de ser crítico y autocrítico frente a los contenidos que ahora le transmite. Y es muy interesante ver que Wikipedia, digamos, el sitio mismo, finalmente identifica los errores y las aproximaciones, usted entiende. Entonces, por ello, es más pluralista, usted entiende. Ejerce una función plural, usted entiende. El problema es también que a veces capitula frente a Google. Es el problema. No, el problema de Google es importante porque no se ha suficientemente discutido sobre realmente la influencia de Google sobre los otros sitios, usted entiende. Michel, hay muchos, miles de alumnos, lo decía antes el decano del campus de la Universidad de Valladolid, que han leído han estudiado sus trabajos, sus libros de ambos. Yo les comentaba antes que hay 7.000 graduados todos los años en periodismo, publicidad y comunicación audiovisual. Se han perdido unos 15.000 puestos de trabajo en 5 años. Sí. ¿Qué impresión tienen de cómo está esta situación? No, tengo la impresión de una pérdida enorme de riquezas, ¿no? Es decir, son alumnos que se forman, ¿no? Que en este oficio, que reciben, es decir, a los cuales los profesores se dedican durante 3 o 4 años y que están en un mercado de trabajo que no se puede recibir. Es la imagen misma de la crueldad de esta crisis, ¿no? Y que afecta a los jóvenes, pero de una manera que yo encuentro trágica, ¿no? En Francia tenemos exactamente el mismo problema, quizá un poco menos, porque yo creo que la envergadura de esta crisis es un poco menos en este campo del periodismo en Francia, porque hay menos alumnos en las carreras de comunicación que aquí. En los países hispanófonos parece que las carreras de la comunicación tienen un éxito formidable, ¿no? Reclutan muchos más alumnos que yo creo que en el resto del mundo. En Francia, por ejemplo, hay menos alumnos en las carreras de la comunicación y que aquí que no encuentran trabajo, es decir, es evidencia, ¿no? La terrible realidad de la crisis que vivimos. ¿Usted contempla que, al menos en redes sociales, en Internet, se mezcla publicidad y periodismo? ¿Se trata de mezclar en un mismo...? Sí, mira, yo no soy una buena... es decir... Yo conozco la importancia de las redes sociales. Yo veo inclusive que los medios dominantes se relacionan cada vez más con redes sociales, están cada vez más asociados. Es decir,
dicen a sus televidentes, por ejemplo, de seguirlos también en las redes sociales. Hay una combinación entre ciertas redes sociales y los medios dominantes. En la televisión se ve claramente. Hay cuantos programas que dicen ahora pueden seguirnos en las redes, la redes tal y tal. Evidentemente que todas las redes sociales no se pueden, es decir, no se pueden comparar, ¿no? Tienen cada uno, es decir, ciertos tienen otros perfiles que otros, pero ¿cuál era su...? No, que se mezclaba la publicidad y la información. Mezclaba. ¿No? Yo no soy muy inscrita, ¿no?, en las redes sociales, debo decir. No tengo esta costumbre de enchufar sobre las redes sociales, pero yo estoy convencida de que sí. La publicidad debe estar presente también en las redes sociales, seguramente. Como experto en comunicación, hemos vivido fenómenos políticos en los últimos años, durante la crisis, donde ha habido partidos que han nacido muy jóvenes, partidos que no existían, y han nacido en torno a Internet y a estrategias de comunicación también desde la universidad. Estamos hablando, por ejemplo, del fenómeno de Podemos, del partido en España, ¿no? ¿Cree que han trabajado bien la comunicación? ¿Trabajan bien la comunicación? Yo pienso que de todos modos no es a través de los medios de comunicación que logran establecer una estrategia para finalmente hacer pasar otro proyecto de sociedad. Es una ayuda a usted, una contribución, pero los países, digamos, los movimientos que finalmente tienen una reflexión sobre los medios, no confían solamente en los medios para avanzar y para tener cada vez más militantes o adeptos. Usted. Es importante decir eso, porque si no, usted entiende, de nuevo se otorga a Internet una virtud, la virtud finalmente de dar nacimiento a una nueva sociedad, usted entiende. Incluso las redes sociales en la primavera de Oriente, de Medio Oriente, finalmente saben muy bien que finalmente digamos, las redes digitales no podían finalmente abatir, digamos, derrumbar los dictadores que trataron de derribar. Pero, de todos modos, incluso vencido por el momento, siguen ellos utilizando la red social para organizarse o reorganizarse. También hablamos de un fenómeno como es el terrorismo, que ha cambiado de estrategia. Antes los corresponsales de guerra, los periodistas, eran la voz de los que no tenían voz y trasladaban el mensaje de los ciudadanos, de las víctimas de las guerras. Hoy el terrorismo tiene su propia estrategia de comunicación, utiliza vídeo, YouTube, utiliza redes sociales para captación también de terroristas. Es una estrategia... Yo creo que es como se dice, una estrategia que paga, porque finalmente tiene resultado. Es un modo también de vincularse a células que existen en Europa. Yo creo que es fundamental. Además, no por nada los gobiernos han tratado de regular finalmente la transmisión de esta propaganda, de utilización de las armas, etcétera, porque han tenido efecto sobre algunos sectores de la juventud que finalmente se comprometen con los islamistas. Eso es una realidad. Eso. De allá la necesidad finalmente de discutir también hasta dónde finalmente ejercer una regulación de la transmisión de esta propaganda. Es un problema muy real esto. Hay en este momento una brecha, una separación
entre las personas que utilizan Internet y las que no utilizan Internet. Sí. Hay un colectivo, un target, Sí. como el colectivo de mujeres, quizá el medio rural. Sí. ¿Usted comprueba que existe esta brecha, esta separación? ¿Es verdad? ¿Cada vez se acerca más? Sí, yo decir que he oído justamente hablar de ciertos grupos de mujeres que utilizan, ¿no? Y que utilizan Internet efectivamente. Más, bueno, lo lamento mucho, pero yo no podría decir, soy realmente no una especialista, ¿no? De este campo de la realidad de Internet en sectores de la población, realmente. Y en cuanto a los medios de comunicación, ha sido el Día Internacional de la Libertad de Prensa. ¿Usted regularía los medios de comunicación? ¿Pondría a los gobiernos, a los parlamentos, a trabajar leyes para...? Yo sé que es un tema muy difícil, esto es muy difícil. En Francia, por ejemplo, también se revela como un tema muy difícil, ¿no? Porque la gente, la regulación de los medios, la opinión lo relaciona mucho y muy rápidamente con una ofensa a la libertad de expresión, ¿no? Es un tema sumamente difícil y no es por nada que un régimen como el que quería introducir Allende en Chile, la primera medida era justamente el respeto, ¿no? De la libertad de expresión y de la circulación de la expresión, ¿no? La regulación me parece a mí muy útil, ¿no? Muy útil, pero es un tema muy difícil de tratar, ¿no? No, yo pienso que es esencial porque sobre todo en un periodo donde muchas veces las políticas antiterroristas son tomadas como, digamos, medio de tapar la lucha antiterrorista, tomar el argumento de la lucha antiterrorista para hacer avanzar los mecanismos de control social en áreas donde no se trata de antiterrorismo, pero de un Estado que quiere ampliar el control social frente a la precarización, frente finalmente a la crisis, ¿usted entiende? Yo creo que es importante. Basta mirar, digamos, la multiplicación en Occidente de las leyes de vigilancia ciudadana o la multiplicación de los códigos penales, usted entiende. Entonces, usted ve, digamos, la definición de la libertad de expresión se encuentra atrapada por, finalmente, también la guerra al terror, usted entiende. En todo caso, estamos terriblemente vigilados todos, a través de la red, no solo ya como explicaría Orwell, con las cámaras y con la vigilancia cada vez hay más lugares con cámaras digamos, hay por un lado una tecnología que siempre aumenta su capacidad finalmente de ubicar las personas, los consumidores como finalmente, digamos, los ciudadanos. Es importante eso, pero también hay, digamos, todo eso hay que discutirlo a partir, digamos, de cómo finalmente en nuestras democracias hay cada vez más medidas de emergencia que justifican, usted entiende, la regulación, pero en el sentido de no autorización de utilizar, por ejemplo, Internet. Mira, la discusión que hubo en España sobre la ley Mordaza es significativa en la medida en que se trataba de impedir que las redes sociales finalmente no avisen sobre la fecha o la hora de
digamos, de su reunión o de su manifestación, etc. Digamos que la libertad de expresión, como la libertad de reunión y la libertad de asociación, hoy está realmente, digamos, atacada por este contexto de cambio estructural, ¿usted entiende? Por lo menos en Europa. Otros continentes tienen otro tipo de problema, pero aquí en Europa yo pienso que tenemos realmente necesidad de una discusión frente al auge de lo que llamo los estados vigilantes, ¿usted entiende? Sí, y se sigue produciendo terrorismo. Ustedes han vivido en Bruselas, en París, muy de cerca. Muy diferentes. Pero el problema es que yo vuelvo a decirlo, las políticas antiterroristas sirven muchas veces de pantalla para ocultar finalmente que la cuestión del control social, del cambio de los mecanismos de control y de vigilancia, finalmente es un proceso mucho más profundo que la cuestión de la guerra antiterrorista. Sí, Michel, estamos terminando, llegando al final. ¿Cuál sería el mensaje hacia el colectivo de mujeres, que es al que se ha dedicado usted más preferentemente, sí, respecto a la publicidad, a la utilización de la publicidad y a defenderse de la publicidad y a defenderse del mercado? Bueno, decir, les invitaría a construirse, ¿no? Como decir una facultad, ¿no? De responder con juicio, ¿no? A la publicidad y de ver la falsedad que contiene, etc. Un poder de resistencia, digamos, ¿no? Y de no dejarse influir y yo creo que la publicidad no tiene el poder que uno puede imaginar que tiene, ¿no? Es decir, los televidentes, los espectadores en general, la reciben también, pero con una risa, yo diría también, hasta este punto, ¿no? Yo no pienso que los mensajes publicitarios encuentren a la gente como muy blanda, ¿no? Como recibiendo todo en la forma en que se dice, ¿no? Pero eso sí que siempre hay una influencia y los mensajes publicitarios de todos modos revitalizan siempre un tipo de sociedad, ¿no? Unos proyectos sociales, ¿no? Inducen de todos modos un tipo de sociedad donde la mercancía es reina, ¿no? Donde el dinero es rey, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo contra el cual hay que ser muy capaz de resistir, ¿no? Sí. Armand, nos quedan unos segundos. Para los alumnos que hoy ha tenido usted en clase, ¿cuál sería el mensaje? ¿Qué les diría? ¿Qué les pediría? Mi mensaje es que aprendan a pensar, porque muchas veces dependemos de los medios sin finalmente construir nuestra propia autonomía frente a los medios de comunicación. Yo creo que por el momento en la ciudadanía hay una necesidad de recuperar la autonomía personal en materia de información, ¿usted entiende? Y es una tarea tanto de los docentes como finalmente de los estudiantes en sus propios estudios. Tratar de construir una persona, una ciudadanía que sabe pensar y entonces que sabe también argumentar y no solamente vociferar. Porque cuando hay vociferación, no hay posibilidad de diálogo. Muchísimas gracias, nos quedamos con ese mensaje, Armand. Michel, enhorabuena y mucha suerte. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Les emplazamos hasta la próxima semana, hasta el miércoles de la semana
próxima y les emplazamos también a acudir al kiosco los domingos para comprar El Día de Segovia, ese periódico semanal que editamos desde el grupo Promecal. Muy buenas noches.